Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Buenas noches, Caterine, Flor. A ver, chicos, si pueden pasar la voz a sus compañeros por el WhatsApp para que ingresen. Ya, a ver si les pasan la voz para comenzar en 2 minutos, para que entren más de sus compañeros, por favor. Sí me escuchan, chicas, ¿no? Me avisan por el chat, ¿me escuchan? Ok, chicos, pasen la voz, por favor, a sus compañeros para que vayan ingresando. Gracias. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Caterine, Flor, Jimena, Jocelyn, Carla, María Zamata, Rodrigo. Buenas noches con todos. Bien, a ver, chicos, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Ayer ya estábamos entrando a ver los estados financieros. A ver, entonces hablamos de qué cosa eran los estados financieros, ¿no? Lo que analizamos era que los estados financieros nos iban a proporcionar información para poder evaluar la situación, cómo está la empresa económicamente, financieramente, poder tomar decisiones, ¿no? Poder evaluar el equilibrio que vimos en la primera semana, ¿no? Cómo está su liquidez, cómo está la rentabilidad, el riesgo. Cuando hablamos de riesgo, en empresas hay que ver la capacidad de endeudamiento, ¿no? ¿Hasta cuánto yo me puedo endeudar? ¿Cuánto es lo que yo puedo responder? O sea, me hago un préstamo del banco y yo ya sé que puedo pagar 5.000, 6.000 soles de letra, ¿no? Entonces, obviamente yo no voy a buscar pues pagar menos de mi tope, pero ya tengo idea de hasta cuánto me puedo prestar, ¿no? Y después ya negociar la tasa para ver lo que más me convenga, ¿no? Entonces, nos ayuda a poder tomar decisiones también hacia el futuro, poder pronosticar, proyectarnos hacia el futuro. Entonces, nosotros hemos visto, ¿no?, que la información financiera que está en los estados financieros busca generar y comunicar información útil de tipo cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque es numérico, ¿no? Para la toma de decisiones de los diferentes usuarios externos de una organización. Ya hemos visto nosotros, vamos a ver más adelante, que hay usuarios externos e internos, ¿no? Es más, de repente ya ustedes ya lo han visto en las primeras unidades del curso de la carrera técnica. Y hay pues las características cualitativas, que son los atributos que hacen útil para los usuarios la información suministrada en los estados financieros. Dentro de las características de los estados financieros, hemos hablado que tiene que ser comprensible, ¿no? Hemos comentado que todos los profesionales, ya todos los profesionales, tienen que tener un mínimo de conocimiento de contabilidad. ¿Por qué, profesor, todos los profesionales? Porque todos pueden poner un negocio. Un filósofo, ya, puedo poner un negocio. De repente muchos están rascando la cabeza. Un filósofo. Ya, ustedes me dicen, profe, usted está diciendo que un filósofo puede poner un negocio. A ver,
Un filósofo, bueno, no es muy conocido, pero los filósofos son los especialistas en metodología de investigación, por decirlo así. ¿No? Los filósofos son especialistas en metodología de investigación, ¿ya? Y hay varios que trabajan con profesionales de diferentes ramas. Entonces, tú vas con tu tesis, ¿no? Quieres asesoramiento y te asesoran en la parte metodológica, ahí está el filósofo, y ya en la parte técnica, pues vas a ver a los profesionales, ¿no? Si es un ingeniero industrial, pues un profesional de ingeniería industrial, si es un contador, ¿no? Depende del tipo de tesis, pero la parte metodológica lo domina pues el filósofo, más que cualquier otro profesional, porque ellos en su formación pues se capacitan en esas áreas, ¿ya? Los demás también pueden capacitarse, sí, ¿no? Pero como que ellos son especialistas en esas áreas. Entonces ellos pueden poner pues, su centro de asesoría de tesis. Tú habrás visto, ¿no? Ahora, ¿no? Varios lugares en los cuales te asesoran la tesis, ¿no? Entonces, para comentarte, ¿no? Yo cuando saqué mi tesis de maestría, hice toda mi tesis de maestría hasta el borrador y me observaba mi tesis, yo levantaba las observaciones y me di cuenta que mi asesor no entendía no era especialista en mi tema, ¿ya? O sea, es como que tú quieres, mi tesis era sobre el valor económico agregado en las empresas, en las empresas agrícolas que cotizan en la bolsa de valores, ¿no? Entonces, el asesor que me pusieron en la UNSA en contabilidad, pues no sabía ni chochos de la bolsa de valores, no sabía nada de los métodos de valorización. Entonces, te ponía pelos hasta por las puras, ¿no? Y es más, ya cuando se daba cuenta bueno, que cuando uno mira como que no tiene ni idea de dónde está parado, pues ya dice, ya, sí, 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 está bien, ya. Entonces, yo me hice asesorar por un especialista y era un profesional que asesoraba tesis, ¿no? Y solamente por la revisada, ¿no? Por ejemplo, te cobraba, pues, $100, ¿no? Entonces, solamente por indicarme en qué estaba mal. Bueno, pagué y me revisó y me hizo las observaciones, ¿no? Que yo ya levanté. No me dijo, está mal acá. No eran pocas, pero ya. Pero ya me dio más luz, porque era un pata que sabía, especialista. Pero como yo cuando fui a su consultorio, bueno, no a su consultorio, a su de asesoría, porque también daba capacitación, ahí habían varios profesionales. Y aunque tú no lo creas, tenía una pizarra grandota. Yo me impresioné, ¿no? Porque yo pensé que más se dedicaba, como él era también contador, y él trabajaba como contador general de Gaza. Y yo me impresioné cuando entré a su estudio y más ganaba asesorando tesis. Más ganaba asesorando tesis que haciendo consultorías de estados financieros, que realizando auditorías. Más ganaba asesorando tesis. Y tú mirabas en la pizarra, ¿no? Y tenía chicos de la UNSA, tesis de la San Pablo, de la Católica, bueno, en ese tiempo que había de las peruanas, ¿no? Y había pues de bachiller, para título, el caballero hacía tesis de maestría, doctorado, ¿no? Y yo agarré y me impresioné porque tenía varios clientes, inclusive le tocaban, hacían cola, tenía todo, la gente que lo visitaba peor que doctor. Y yo, como teníamos confianza, yo digo, ¿y cuáles son tus tarifas? Porque si a mí me está cobrando $100 por revisar, o sea, solamente decirme qué cosa está mal, ¿cómo es? Ah, pues hay diferentes tarifas, ¿no? Uno es el cuando te asesoro, ¿no? Otro es cuando te quieres que te preparemos el material para exposición, otra es una revisión, y otra tarifa es para aquellos que quieren que le hagamos la tesis desde cero, ¿no? Y en su equipo pues, había de todo, había ingenieros, había, como te digo, filósofos, todo, ¿no? Entonces, todos los profesionales pueden poner un negocio. Un enfermero puede poner un negocio, ¿no? Todos podemos poner un negocio. Entonces necesitamos sí o sí tener conocimientos básicos de contabilidad porque sí o sí tenemos que determinar pues nuestras ganancias, no saber cuánto vas a ganar, ¿no?
Entonces, la información de los estados financieros, cuando elaboremos en una empresa, tienen que ser comprensibles para todos aquellos profesionales que tienen conocimientos básicos de contabilidad, ¿ya? Tiene que ser comparable, ya hemos dicho por qué se comparan diferentes periodos, ya sean meses, años, comparamos estados financieros entre empresas para ver cómo estamos en el mercado, etcétera. Tiene que ser información oportuna, ¿no? Para lo cual nosotros buscamos, pues, aprovechar oportunidades de negocio. Bien, chicos. Y también la información tiene que ser verificable, ¿no? Entonces, todas las cifras que tenemos en los estados financieros, ¿no? Sobre ventas, activos, etcétera, tienen que estar respaldadas no solamente en los registros y en los libros contables, sino también en los comprobantes de pago, ¿no? En los documentos que permitan darle sustento, pues, a la información para que sea fidedigna, ¿no? Y comentamos desde el punto de vista financiero, comenzamos a hablar de las clases de estados financieros, en la cual vimos estos dos, ¿no? Estos estados financieros. Entonces teníamos, por ejemplo, según el objetivo de su presentación, los estados financieros proyectados. Entonces acá comentamos que esto era proyectar los estados financieros hacia el futuro. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando elaboramos los presupuestos, ¿no? Ustedes ya han llevado el curso de costos y presupuestos, chicos. A ver si me confirman. ¿Han llevado, chicos, ustedes el curso de costos y presupuestos? Sí, no. Solamente Flor, los demás no han llevado. Caterine, Luz, Jacqueline, Jessica, Jimena, Carla, Luz María Paza, Luz María González, María Titi, Rodrigo. No han llevado el curso de solamente costos, no han llevado presupuestos. Costos nomás, ¿no? ¿Llevan el curso de presupuestos ustedes en su malla curricular? Por curiosidad, ¿llevan el curso de presupuestos? No, profesor, solo hemos llevado costos y servicios. Ya, a ver si hacemos algo de presupuestos en la parte final. Ya. Entonces, miren, cuando hacen presupuestos, ¿no? Como les comentaba en la primera semana, ¿no? Cuando hablamos un poquito de las finanzas, presupuesto va de la mano con el planeamiento estratégico, ¿sí? Nos ayuda, uy, sí, ingresando ya, y nos ayuda pues a poder analizar la información que existe. Entonces yo voy a analizar la información histórica, estados financieros de años pasados, voy a analizar las tendencias, ¿no? De las ventas, voy a determinar tasas de crecimiento, voy a analizar el entorno, ¿no? El entorno financiero, tanto externo como interno, como hemos visto, ¿ya? Para poder yo proyectarme hacia el futuro. Ese es el primer paso, ¿no? Analizando todo eso, recién me voy a proyectar hacia el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a proyectar los estados financieros, ¿ya? Y como forman parte del presupuesto, ¿no? Muy aparte de elaborar los presupuestos, terminan elaborando al final los estados financieros, pues como su nombre indica, presupuestos, antes, ¿no? Antes del 2022,
en el 2021 yo voy a elaborar los presupuestos para el 2022, ¿no? Y supuesto es una hipótesis, ¿no? Ahí están a lo que no es una cifra cierta, no es una cifra certera, ¿no? Es algo ideal, ¿no? Es mi meta, yo debería llegar tanto a tantas ventas, a 100.000 ventas en febrero, ya. De repente el contador, registrando todas las operaciones, ya llegamos a 95.000, ya, pero estamos dentro del margen de error, ¿no? Entonces vamos comparando lo real con lo presupuestado, ¿sí? Entonces, nos ayuda, pues, vamos a elaborar nosotros estados financieros proyectados cuando elaboremos pues, presupuestos. Y esto nos va a permitir tomar decisiones, ver en qué mes, cómo podrían ser las ventas en el año 2022, ¿no? Si vamos a hacer una inversión, en qué mes realizar esa inversión, cuántos serían nuestras posibles ganancias, ¿no? Si esa inversión que voy a hacer me va a faltar recursos, cuánto me debería prestar, etcétera. ¿Ya? Entonces, poder tomar decisiones. Estados financieros auditados. Acá hablamos, por ejemplo, de la auditoría. Y comentamos que la auditoría, pues, no es exclusivo, ¿no? A ver, uy, se me ha puesto la pantalla negra. A ver, chicos, si me confirman por el micro, ¿se escucha mi voz? Se me acaba... Sí se escucha. Ay, 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 que se me ha puesto la pantalla negra, no sé que se corte la señal. A ver, entonces, como le decía, la auditoría no es exclusividad de los contadores. ¿Ya? No es exclusividad de los contadores. Son los especialistas de primera línea que están abocados a especializarse en auditoría, eso sí, no es como los economistas. Yo soy economista y soy contador. Tú preguntas a un economista, especialidad de un economista, proyectos de inversión. Pero en proyectos de inversión, mira, un ingeniero industrial, no es su cancha, pero se mete. Un administrador, un contador, no, su cancha no son proyectos, ellos no son especialistas en proyectos. En su formación llevan, pues, ¿qué te digo? Un 25% de lo que se hace en proyectos de inversión, a diferencia de un economista, ¿no? Pero también se pueden especializar, no es un campo exclusivo, ¿no? La auditoría es, pues, es de todas las ramas de gestión. Entonces, la mayoría de las demás carreras, si no eres contador, pues se pueden especializar en auditoría financiera, auditoría administrativa, ¿no? Para sistemas hay auditoría de sistemas, hay varios tipos de auditoría, ¿no? Profesor de auditoría tributaria, me puede especializar en tributación, entiendo lo básico, lo de la parte tributaria, hago unos cursillos de contabilidad, lo estás viendo, ¿no? Varios de ustedes lo habrán visto, ¿no? Contabilidad para no contadores, te enseñan lo básico y ya puedes estar haciendo pues auditoría, ¿no? Porque tienen las nociones básicas para aplicar, ¿no? Entonces, al hacer auditoría, después te enseñan a llenar las diversas cédulas y demás, y puedes hacerlo. O sea, no es algo que no puedan hacer los demás profesionales, ¿no? Pero ¿qué busca la auditoría? La auditoría lo que busca es prevenir, prevención, antes de, ¿no? Si a mí me cae la SUNAT, me interviene, como les comentaba en el caso de mi compañero que tenía una agencia de turismo, lo intervinieron la SUNAT, le puso una multa. ¿Por qué? Porque el contador no hacía su chamba y declaraba todos los meses cero de impuesto a la renta, ¿no? Y cuando le cayó para la auditoría, él estaba confiado en el contador de su trabajo, ¿no? Y, él no, y al final no había hecho bien su trabajo, ¿no? Y le pusieron una señora multa que no, él no pudo, la pagó, pero eso le costó pues su negocio. Así de simple, ¿no? Entonces hay varios que pueden atravesar pues ese tipo de situaciones, ¿no? Porque ahí con la que la SUNAT, imagínate para que la multa que le habrá tocado no es de una sola infracción, tenía varias infracciones, ¿no? Entonces cada infracción es una multa. Entonces ya te imaginarás pues todo lo que él se había forzado, toda la inversión que había hecho, se fue al tacho. ¿Por qué? Por un mal contador. Entonces, para no estar en esos dilemas, ¿ya? Para no estar en esos dilemas, se hace una auditoría. Entonces, toda empresa, ¿no? Tiene que hacer una auditoría. Por más pequeña que sea, por lo menos una vez al año, una vez cada 2 años. Tienes que hacer una auditoría para evaluar cómo está tu empresa, qué errores han cometido y cómo subsanarlos. Entonces, el auditor va a evaluar varios campos, desde el punto de vista financiero, tributario, administrativo, ¿no? Entonces, vamos nosotros
a poder detectar los errores y buscar medidas de solución. Entonces yo ya te comentaba, ¿no? Si él hubiera hecho una auditoría de su negocio, pues había detectado que el contador ha hecho mal sus declaraciones y se hubiera acercado a la SUNAT reconociendo su error, ¿no? Y obviamente le van a poner la infracción y la multa, pero ya al reconocer su error, ¿no? Y hacerlo voluntariamente, se hubiera podido aplicar a régimen de gradualidad y le hubieran podido hacer un descuento de la multa, que de repente no lo hubiera llevado a la quiebra, ¿no? Porque lo puedes hacer después, profesor, se puede hacer, sí, pero ya el descuento es mucho, pero mucho, mucho, mucho menor, ¿ya? Y en determinados casos no puedes afiliarte al régimen de gradualidad. Entonces, han escuchado, chicos, ustedes de régimen de gradualidad, ¿no? ¿Sí? ¿No? Chicos, ¿han escuchado del régimen de gradualidad? No. Ya. El régimen de gradualidad, como les digo, te interviene SUNAT, te pone en infracción y tú te puedes aplicar a unos descuentos. Vamos a buscar regímenes de gradualidad. Obviamente esto va de la mano con la parte tributaria, ¿no? Dependiendo del tipo de infracción. Pero bueno, para que tengas en cuenta, pues los regímenes de gradualidad como tienen acá, como os estoy mostrando en pantalla, el régimen de gradualidad solo es aplicable a la sanción de multa que corresponde el sujeto obligado que incumpla con efectuar el íntegro del depósito a que se refiere el sistema en el momento de establecido. Causas del régimen de gradualidad, y acá te ponen, ¿no? El deudor tributario, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en los anexos de cuando hablen de infracciones y sanciones. No sé si hablan ese tema, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos infracciones por no llevar libros contables, por no declarar a tiempo, no por no tener RUC, ¿sí? ¿No? Y ahí te ponen pues tu sanción. ¿Ya? Entonces, en el régimen de gradualidad te aplican una tasa, pues, dependiendo si tú has reconocido tu deuda en forma voluntaria o si la SUNAT te ha detectado, pues de la multa en total puedes acogerte a un pequeño descuento. Obviamente, si vas en forma voluntaria, el descuento es mucho mayor. Hablamos del 95 hasta 90 o 80%. Pero si la SUNAT ya te cayó, ya te intervino, pues hablamos que el descuento puede ser, no sé, 40, 50%, ¿no? O 60%. Entonces es mucho menor, ¿ya? Pero sí puedes acogerte al régimen de gradualidad. Entonces es importante saber esas cositas, porque así tú no seas contador, si algún día pasas por uno de esos problemas, pues tú tienes que identificar qué formulario llenar, ¿no? Y cuánto sería, calcular pues, tu multa, ¿no? Calcular tu multa y cuánto sería pues el descuento con el régimen de gradualidad que te harían y cuánto sería pues la infracción que pagarías, ¿no? Entonces los estados financieros nos ayudan, los estados financieros, perdón, auditados nos ayudan pues a determinar esa parte, ¿no? Tenemos otro grupo que es teniendo en cuenta los objetivos específicos que los originan, ¿no? Los estados financieros se clasifican en estados financieros de propósito general y de propósito especial. Entonces, estados financieros de propósito general. Los estados financieros de propósito general son aquellos que se preparan al cierre de un periodo y están constituidos por los estados financieros consolidados y los estados financieros intermedios y anuales, ¿no? Es prácticamente, los estados financieros consolidados es prácticamente, ¿no? Analizar toda la información del año y ver si nos hemos equivocado en algo o no. ¿Sí? O sea, es un estado financiero consolidado, pues ya lo último, ¿no? O sea, supuestamente ese estado financiero está ok, está bien. Pero estados financieros consolidados son estados financieros básicos que presentan la situación financiera, como todo estado financiero, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo de una matriz o subsidiaria, ¿no? Así como si fuese los de una sola empresa, ¿no? Entonces, un solo estado financiero único, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere con matriz o subsidiaria, no? A ver, ustedes han escuchado del Parque de la Esperanza. Entonces, ustedes han escuchado del Parque de la Esperanza, saben que el Parque de la Esperanza tiene varias filiales en Arequipa,
Cusco, Tacna, Lima, en varias ciudades, ¿no? Es como Caja Arequipa, está por varios departamentos del Perú. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Tengo los estados financieros de Arequipa, tengo los estados financieros de Tacna, de Cusco, junto toda la información y elaboro solamente un estado financiero. Ahí está mi estado financiero consolidado. ¿Ya? Estados financieros intermedios o anuales serían los estados financieros de las filiales, ¿no? Entonces, los estados financieros son estados financieros de periodos intermedios, comprenden los estados financieros básicos y notas explicativas contempladas o seleccionadas que se preparan durante el transcurso de un periodo menor a un año, debiéndose observar las políticas contables aplicables a la elaboración de los estados financieros al cierre del ejercicio. Tenemos los estados financieros de propósito especial. Son aquellos que se preparan con el objetivo de cumplir con requerimientos específicos. Se considera dentro de esta clase a los estados financieros extraordinarios y los de liquidación. Tenemos también los estados financieros extraordinarios, que son los que se preparan a una determinada fecha y sirven para realizar ciertas actividades, como los que se deben elaborarse con ocasión de la decisión de transformación, fusión, escisión, la venta de una empresa o otros que se determinen. Y tenemos ahí los estados financieros de liquidación, ¿no? Cuando una empresa ya va a quebrar y se liquida la empresa, ¿no? Entonces los estados financieros deben preparar y presentar una empresa cuya disolución se ha acordado, ¿no? Ya su eliminación prácticamente, ¿no? Con la finalidad de informar sobre el grado de avance del proceso de recuperación del valor de los activos y de cancelación de sus pasivos. Entonces, ahí tenemos los estados financieros consolidados, intermedios y anuales. Tenemos los estados financieros de propósito especial y estados financieros extraordinarios y de estados financieros por liquidación. Listo. Entonces, lo novedoso lo novedoso para ustedes debe ser estas nomenclaturas o estas diferentes definiciones de los estados financieros, ¿no? Porque ustedes lo que sí se deben haber, lo que sí les han tenido que enseñar son los estados financieros básicos. ¿No? ¿Cuáles son los estados financieros? Los 4 estados financieros, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Y es más, hay uno que es tan importante como los estados financieros. ¿Cuál sería? Muy aparte de estos 4 que están acá. ¿Cuál sería? A ver. ¿Qué es tan importante como los estados financieros? A ver por el chat. ¿Cuál sería? Aparte de los 4 estados financieros que les he mencionado, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, ¿qué otro elemento se considera como importante, ¿no? Al momento de explicar los estados financieros? Nos explica las cifras ahí, ¿no? En ese documento nos van a explicar las cifras, de dónde salió estos 100.000, estos 30.000. Lo han tenido que ver. ¿Cómo se llama ese documentito? Te tomo un examen y te pongo una nota. Ya te di una pista. Vamos chicos, ¿están ellos han dormido? ¿O no, no están? Muy bien, Carla. Nota a los estados financieros, ¿no? Notas a los estados financieros, porque ahí te van a explicar de dónde pues salió las cifras. Entonces, profesor, es tan importante los estados que es importante esto igual que los estados financieros. Sí, pues porque ahí te va a decir de dónde salió la cifra, ¿no? Es más, ahí va a ser como la explicación, ¿no? Entonces, alguien que quiere profundizar va a analizar pues las notas, ¿no? Qué pasó, cómo fue, sobre todo si eres inversionista o accionista, ¿no? Entonces ahí es importante las notas a los estados financieros. Estos estados financieros básicos, ¿no? Tú sí los conoces, ¿no? Lo has visto, lo has desarrollado.
Lo que de repente no es extraño, de repente son estos que hemos mencionado: estado financiero extraordinario por liquidación, estados financieros auditados, ¿no? Estados financieros consolidados. Como te digo, esta es una clasificación desde el punto de vista financiero, ¿ya? Bien, vamos a pasar un pequeño videito hablando sobre la importancia, pues, de los estados financieros. A ver, les voy a pasar el enlace por el chat para que podamos ver el video, ¿ya? Para que lo puedas reproducir si en caso no se mira o se escucha abajo. Prestemos atención. Siempre. Cuéntanos un poquito, ¿qué son los estados financieros? Excelente, Hugo. Pues muchísimas gracias de antemano por el espacio, por permitirme divulgar un poco esta información. Y pues bien, como mencionas, ¿no? Si yo no conozco los estados financieros, seguramente estoy perdiendo la gana. Como emprendedor, como empresario. ¿Por qué? Bueno, es tan sencillo como los estados financieros justamente me permiten tener luz sobre lo que está pasando en la empresa. O sea, preguntas tan fáciles como de ¿gané o perdí? A lo mejor gané, pero no gané lo que yo tenía presupuestado ganar. O pude haber ganado más. ¿Cómo sé eso? Bueno, mi estado de resultados me lo va a decir. Y la realidad con la que yo lo compare. ¿Qué es un balance general, por ejemplo? Bueno, ese balance general, no entremos en el término técnico, lo pueden googlear. Pero para los cuates, ¿qué significa esto? Responder preguntas del tipo, ¿a quién le debo? ¿Quién me debe? ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto tengo en caja chica? ¿Quiénes son mis clientes? Y pasar a tal vez, cuando ya estamos un poco más familiarizados con la información y la sabemos interpretar, pues incluso poder responder preguntas de, ¿y mi empresa está apalancada? ¿Qué es eso de estar apalancado? O sea, ¿cómo extraigo información de utilidad? Precisamente es mi materia prima para tomar decisiones. Así de sencillo. Entonces, si yo no tengo estados financieros, te va a lo mismo que caminar con los ojos cerrados. Y cuando te pegas con un mueble y te caigas, mientras no te lastimes, pues eso le va a pasar a tu empresa. Va a tener un pequeño descalabro, va a tener una lesión. Pensemos que no la quiebres, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos en nuestras manos el registro de los números o datos contables de la empresa que tenemos? Es un error garrafal que se comete comúnmente. Yo creo que 90 de cada 100 emprendedores tenemos el error de que todo lo queremos registrar, ¿no? Casi en una libretita. Sí, claro, como lo hacían los romanos. O sea, exactamente. Yo entiendo, mira, a veces es un concepto en el que se quiere tener cierto ahorro, ¿no? Yo la verdad recomendaría mucho a las empresas verificar cómo está su estructura, validar cómo está incluso el departamento contable, porque es quien te está diciendo lo que está pasando. Si no, tú no tienes un departamento que te ofrece información a tiempo, oportuna, cuando la necesitas, y sobre todo también porque es la fuente para el pago del impuesto. O sea, muchas empresas ahorita están sufriendo con el pago del impuesto y sabiendo que el gobierno no va a dar estímulos, que no está dentro de la agenda. Entonces, ¿qué hacen las empresas? O sea, entiendo y es perfectamente natural que las organizaciones estén atravesando por momentos complicados. Entonces, si tienes un momento complicado, como ahorita, baja de ventas, baja de clientes, poca demanda en tus servicios, en tus productos, y peor aún, no tienes la información, ¿cómo vas a saber si puedes pedir un crédito? De entrada, alguien al que tú le pidas crédito te va a pedir estados financieros. Entonces, oye, y es que también es muy común que no acudimos al especialista como tú porque nos da miedo, ¿no? Pensamos que va a ser muy caro y que va a ser un gasto. Sin embargo, ¿podrías explicarle a nuestro público por qué ustedes son un costo? ¿Por qué se diferencian de la competencia que muchas veces sí te genera gastos? Mira, justamente como lo mencionas, ¿no? De entrada porque la necesidad es apremiante, o sea, la necesidad está, y no puedes prescindir de solucionar una necesidad. Entonces, ¿por qué se vuelve un profesional de este tipo el mejor aliado? Primero, porque en el momento en el que tú le llegues a preguntar, oye, ¿me conviene contraer un financiamiento? Sí, ¿qué tipo de financiamiento me conviene? ¿Cuál va a ser el costo financiero de ese financiamiento? ¿Cómo lo voy a ver expresado en mi estado de resultados? Oye, ¿cuánto gané o cuánto perdí? ¿Qué cliente me está dejando más? ¿Qué cliente me está dejando menos? ¿Qué tan rentable soy? Porque ese es un punto de partida, ¿no? O sea, a veces no, de hecho es muy natural, pero ¿cómo diferenciar las utilidades de la rentabilidad?
Y entonces responder esas preguntas no es tu obligación tener eso en la cabeza, es responsabilidad de alguien que te ayude en esa labor y que precisamente el contador te va a ayudar a entender las utilidades, es el dinero que tal vez tienes en el banco o es lo que te van a pagar tus clientes, pero que ya ganaste. Mientras que la rentabilidad es, vaya, de 100, yo gané 100 pesos, ¿esos 100 pesos de cuánto? ¿De 1000, de 100,000, de 1,000,000? ¿Cuánto representan mis utilidades? O sea, ¿qué tan capaz soy de generar ganancias? Eso es la rentabilidad. Y entonces eso te lo ayuda a diferenciar un contador. Pero vaya, si tú tienes una empresa que vende 1,000,000 de pesos o que vende 10 millones y tú ganas 50,000, no sé si estás trabajando o para el banco o para el gobierno o para tus colaboradores. O sea, eso es una realidad y ni siquiera eres consciente de ello. Pues ya lo saben, amigos, es importantísimo que se metan a estudiar y que se asesoren del especialista adecuado. Nosotros somos Morquecho Turaba de Lucio, especialistas en productividad laboral. Bien, pues acá hemos visto un poco la importancia, pues, de esta herramienta de los estados financieros, ¿no? Porque al final es una herramienta que nos ayuda, pues, como han visto ustedes en los ejemplos que ponían, a poder tomar decisiones. Bien. Entonces, los estados financieros que hemos visto, los ya completos, no solamente estos cuatro. Entonces, es el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros. No es un estado financiero las notas a los estados financieros, pero sí tiene, ¿por qué lo he considerado? Porque es igual de importante, porque ahí está la explicación. Ya no es un estado financiero, pero yo lo considero de igual importancia. Es más, hay otro documento que también saben usar, ¿no? Donde está más explicado cómo se han hallado los estados financieros. Algunos te van a pedir, por ejemplo, algunos analistas solicitan, por ejemplo, el balance de comprobación, ¿no? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿para qué se usa el balance de comprobación? Qué estado financiero se elaboran con el balance de comprobación o la hoja de trabajo? A ver, ¿quién me dice? Vamos chicos, ¿qué estados financieros se elaboran con el balance de comprobación o la hoja de trabajo? Creo que están llevando informática. Sí, ¿no? Están llevando informática contable, ¿no? O Excel contable. Supongo que estarán haciendo IP varios libros y registros, ¿no? Pero con el balance de comprobación, ¿qué estados financieros se elaboran? A ver, ¿quién me dice? Eulalia, ¿qué estados financieros se elaboran con el balance de comprobación? Carla, ¿qué estados Ganancias financieros? ¿Perdón? ¿Podrías repetir? ganancias y pérdidas. Ya estado de ganancias y pérdidas o estado de resultado. ¿Qué más? Va uno, falta otro. El resumen, No, hay uno que es básico, básico. El Bien, balance general. Jacqueline. Exacto, ¿no? El estado de situación financiera, ¿no? Y el estado de resultados. Entonces, algunos te piden también, te pueden pedir pues el balance de comprobación, ¿no? También lo puedes usar, ¿sí? Bien. Entonces, identificación de los estados financieros. Los estados financieros deben ser claramente identificados y distinguidos de cualquier otro tipo de información incluida en un mismo documento. Cada componente de los estados financieros debe ser claramente identificado y deben exponerse de manera destacada, las veces que fuera necesario los siguientes datos, ¿no? El nombre de la empresa, la razón social o denominación. Eso lo miras tú en el encabezado, ¿sí? De un estado financiero. Segundo, ¿no? Si los estados financieros corresponden a una empresa o a un grupo de empresas. Tres, la fecha del estado de situación financiera, ¿no? Y el periodo cubierto por otros estados financieros. Y también está la moneda. Otra característica del estado financiero es la moneda en que se expresa los estados financieros
prescindiéndose de de las fracciones de las cifras empleadas, ¿no? Entonces son características que siempre vamos a ver en los estados financieros, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, voy a agrandarlo un poquito porque creo que lo he puesto muy chiquito. Acá está el encabezado, pues, de un estado financiero. Obviamente he considerado el encabezado, he suprimido lo demás. Pero acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, la empresa, razón social, Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa, SA, ¿no? ¿Qué estado financiero? Estado financiero ya individual. Fecha, 31 de diciembre de 2019, moneda en millones de nuevos soles. Y de ahí comienza a hablar sobre el activo, el componente de activo corriente, sus elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en los estados financieros tenemos pues también la unidad de medida, ¿no? Los estados financieros agrupan y comparan todos los componentes heterogéneos a una misma unidad de medida, ¿sí? Que es el signo monetario del curso legal, es la moneda del país. En este caso, en el Perú, serían nuevos soles, ¿no? Con excepción de aquellas empresas que se encuentren expresamente autorizadas para informar en moneda extranjera, como se indica, estén autorizadas, ¿sí? Si no es así, todos tienen que expresar los estados financieros en la moneda de curso legal del país, es decir, en nuevos soles, en el caso del Perú. Bien. Usuarios de la información financiera, ¿no? ¿Quiénes usan la información financiera? ¿No? Entonces, principalmente vamos a tener a los stakeholders, aquellas empresas que tienen relación, pues, con, o aquellas entidades, mejor dicho, que tienen relación pues, con esta empresa, ¿no? Entonces, tenemos los usuarios internos, ¿no? El usuario, como tienen ahí, los usuarios ocupan dentro de la organización cargos gerenciales, toman decisiones de financiamiento, inversión y operaciones relacionadas con las operaciones internas de la compañía, definen estrategias, objetivos, planifican las actividades con la finalidad de lograr los objetivos de la empresa, ¿no? Los propietarios son uno de los usuarios de la información financiera. Son aquellos que han colocado capitales en la empresa, ¿no? Los dueños, los accionistas. Por los montos que han aportado, ellos deben recibir rendimientos, ¿no? Buscan una rentabilidad. Por eso les interesa saber la situación económica y financiera de la empresa. Qué otro usuario interno? Los directivos, ¿ya? Entonces, ¿qué son los directivos? Tenemos varios accionistas y de los accionistas elegimos a representantes. Esos son el directorio, ¿no? Los representantes de los accionistas. Los directivos, personas que dirigen las empresas, para eso deben evaluar en forma constante los resultados operativos obtenidos y valorar la situación financiera mediante análisis e interpretación de los estados financieros. Otras personas que les interesa saber cómo está la empresa, los trabajadores, ¿no? Entonces, yo como trabajador, ¿me interesa saber cómo está mi empresa? Sí, ¿no? Por ejemplo, ya te comenté el caso de Prestaperú, esta empresa, esta entidad financiera que quebró, ¿no? Esta cooperativa. Si tú trabajabas en Prestaperú y estás viendo que la empresa está mal, que no le está yendo bien, ¿no? Que la situación está bien difícil de revertir, ¿no? Obviamente eso es a nivel interno, eso no lo saben afuera, no se divulga así nomás. Entonces, no, pues tú comienzas, ¿qué harías saber? ¿Tú qué haces si tú sabes que la empresa está mal? ¿Qué harías como trabajador? A ver, por criterio. ¿Qué harían ustedes? A ver, ya comienzan a buscar otro trabajo, pues no, obviamente, comienzas a mandar tu currículum. Y no por malo, sino que en cualquier momento quiebra la empresa, entonces no vas a esperar hasta el final, mejor mandas tu currículum, te colocas en una empresa, no antes que quiebre, porque de repente quiebra, después vas a buscar trabajo, y cuando ya todo el mundo se enteró, mejor dicho, vas a una entidad financiera y dices, ah, no, tú trabajaste en empresa, pero, puchi, por qué quebró? De repente por sus malos trabajadores, por sus malas, no te conviene. Aprovechar en un primer momento, ¿no? Ah, sí, conozco esta entidad financiera, ya muy bien, sí, ¿no? Antes que pase algo. Entonces, les interesa pues, saber a los trabajadores, no solamente por eso. ¿Por qué más les interesa saber a los trabajadores? En el mes de abril, en el mes de marzo, a ver, ustedes ya han elaborado los estados financieros. En el mes de marzo, ¿no? Las empresas pulen los estados financieros para su declaración de impuesto a la renta anual, que no falta absolutamente nada.
Si has pagado de más, pides tu devolución, y si has pagado de menos, pues ahí lo parches. Después de marzo, en abril, ¿qué se viene? ¿No? ¿Qué pagan todas las empresas y qué es bien esperado por los trabajadores? ¿Qué cosa pagan? A ver, aparte de tu sueldo. En abril, abril, no gratificación, en abril. Que lo sacan todavía en el periódico. CTC, CTS, no. CTS la quincena de mayo. Los voy a jalar en la hora, ¿la? Vamos, chicos. Hay algunos que esperan pues, recibir ese dinerito, sobre todo en las empresas mineras, que es un porcentaje interesante. La empresa minera es 8%. Utilidades, no la participación de utilidades. Entonces, a mí me interesa como trabajador, pues, saber, ¿no? Cómo está la empresa financieramente, si tiene utilidades o no, porque me van a pagar pues, las utilidades, ¿no? Si la empresa tiene utilidades, me pagan. Si no tiene utilidades, no hay participación de utilidades. Entonces, también los trabajadores les interesa saber la información de la empresa, ¿no? Podemos mencionar otros usuarios internos, los sindicatos, ¿no? Te pregunto a ti, a ver, voy a ver tu respuesta por el chat. ¿Por qué a los sindicatos les interesa saber los estados financieros? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué van a negociar? ¿Qué negociaría un sindicato con la empresa? El aumento de sueldo, ¿no? Obviamente, ¿no? Si tú miras 3 años seguidos o 5 años que la empresa haya tenido utilidades importantes y crecientes, pues vas a pelear por un incremento, ¿no? Usuarios internos, ¿no? También entre los usuarios internos, pues podrían estar pues las diversas gerencias, mandos medios dentro de la empresa. Usuarios externos. Estos usuarios pueden ser personas naturales o jurídicas que utilizan la información financiera para tomar decisiones de inversión o financiamiento. Pueden ser las entidades financieras, los acreedores, los inversionistas, el Estado, los proveedores, los clientes u otros grupos de interés. Entidades financieras, ¿no? Y esto es algo obvio, ¿no? Porque cuando yo me voy a hacer un préstamo, ¿no? Ya menciono cuando hablamos del sistema financiero, ¿no? Los agentes deficitarios, pues va a ir el analista de créditos y va a evaluar, pues, ¿no? Si es una empresa, te va a pedir tus estados financieros para poder evaluar cómo está tu empresa. Primero ver cuánto generas de dinero, liquidez, y ver tu capacidad de endeudamiento, para ver pues, si puedes responder o no a la cuota, ¿no? Evaluar el riesgo que tiene tu negocio. Entonces te pido los estados financieros para saber cómo está tu empresa, ¿no? Entonces, las entidades financieras, estos usuarios utilizan la información financiera con el propósito de conceder créditos a las empresas naturales o jurídicas. Su evaluación se basa en 4 aspectos: en la consistencia patrimonial para afrontar los préstamos, en el nivel de endeudamiento, como te comentaba, para determinar si es que es factible que accedan a nuevos préstamos, la rentabilidad para determinar si la empresa genera ganancias y la liquidez para asegurar el pago de las cuotas. Otro usuario externo es los acreedores, son los acreedores. Estos usuarios analizan la solvencia de la empresa para evaluar si le facilitan líneas de crédito, ¿no? A las empresas. Los inversionistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Inversionistas externos a la empresa que quieren participar, que van a comprar acciones, ¿no? Ya hablamos sobre empresas que cotizan en la bolsa de valores, ¿sí? Entonces, los inversionistas, estas personas necesitan saber la trayectoria de la organización económica y su desempeño en el transcurso del tiempo para que realicen las inversiones en esta, ¿no? No sé si ustedes han visto en cable, creo que ya no lo pasa mucho, antes pasaba más, negociando con tiburones. ¿Han visto ustedes negociando con tiburones? ¿Sí? Pues si han visto el programa Negociando con Tiburones, o pongan en YouTube Negociando con Tiburones, ¿ok? Son inversionistas, ¿no? Gente que tiene capital, en el cual ese programa iban, pues, obviamente a los que participaban en el programa
pasada por un filtro, ¿no? Para determinar qué empresas eran potenciales, en los cuales a estos inversionistas les iba a interesar a invertir. Y te hacían preguntas, pues, por ejemplo, de tu nivel de ventas, si tienes deudas, cuánto debes, ¿no? Cómo está tu capital de trabajo, ¿no? ¿Por qué quieres el dinero? Entonces, esa información se logra, pues, al analizar los estados financieros. El Estado, ¿no? Mediante los estados financieros, a las empresas, mediante los estados financieros que las empresas presentan a la SUNAT, podrá determinar si el monto declarado y pagado por impuestos, contribuciones y aportes son los correctos, ¿no? Para ver si estás pagando lo que tienes que pagar al Estado. Los proveedores, su interés en la información financiera radica por la interacción comercial de compra y venta de bienes y servicios, evaluado por la capacidad de pago que tienen, ¿no? Ya hemos dicho que el proveedor es un socio estratégico, ¿no? Es más, el proveedor te va a vender al crédito, ¿no? Entonces le interesa saber cómo estás tú para determinar, pues, si le vas a pagar los productos que te ha vendido. Otro usuario externo son los clientes. No le interesa, ¿no? Por la relación de dependencia comercial que tienen con ellos, ¿no? Es ahí un poco el poder de información. Cuando te comentaba las 5 de fuerzas de Porter, te hablaba, pues, de los clientes, el poder de negociación de los clientes. Mientras más conocimiento que tenga el cliente sobre la empresa, sobre el producto, más informado esté del mercado, pues este cliente te va a exigir y va a negociar el precio. ¿Sí? Entonces, parte de ese poder de información es que el cliente se empape, pues, de tus estados financieros, ¿no? Para relacionarlo, vamos a ver, más adelante voy a ponerles un ejemplo, ¿ya? También tenemos otros grupos de interés. En este grupo podemos considerar a aquellos que se presentan cuando la empresa entra en proceso de fusión, escisión, transformación, compra, venta parcial o total de la empresa. Bien. Por ejemplo, ¿no? Todos conocemos en Arequipa el caso de Sauder, ¿no? Sobre todo en Mollendo, específicamente en Cocachaca, ¿no? Que se está peleando, pues, porque salga la mina, ¿no? Algunos están en contra, otros a favor, ¿no? Yo ya les comenté que el agro está en quiebra desde hace más de 20 años. ¿Sí? Entonces, si la comunidad está viendo que tiene recursos escasos, ¿no? El aspecto agrícola no está muy bien, ganan lo necesario. Tú hablas con un agricultor, yo soy hijo de agricultores, ¿no? Y miras la realidad de un agricultor, pues te vas a dar cuenta, ¿no? Desde el arranque, ¿no? El agricultor no quiere que sus hijos trabajen en la agricultura. ¿Por qué? Porque te dicen, te vas a morir de hambre. En Guam, ¿no? ¿Qué quiere un agricultor? Que sus hijos estudien una carrera técnica universitaria y ganen más, ¿no? Quieren que sean médicos, ingenieros, abogados, contadores, administradores. No quieren que se dedique a la agricultura. Los hijos se vienen acá, por ejemplo, se vienen acá a Arequipa a trabajar, y cuando heredan las tierras, cuando su papá ya no puede trabajarlo por cuestiones físicas, pues ¿qué hace el hijo? O la vende o lo alquila. Y el alquiler, no sé, ¿alguno de ustedes tiene chacra? ¿Tiene tierras agrícolas? ¿Alguien de acá es chacarero? Bien, el alquiler que recibe por las tierras es, pues, algo ridículo, ¿no? Es muy poco lo que te pagan por el alquiler, ¿no? Entonces, si hablamos, vamos a hablar por eso yo conozco agricultores que ganan, sí, pero para que el agricultor gane algo, tiene que tener mínimo 5 topos para arriba, ¿sí? Entonces, es bien difícil. Entonces, si ellos tienen tierras, están viendo que siempre hay problemas con el agua y demás, etcétera, si conocen los estados financieros de Sauder Perú, ¿no? Los alcaldes van a decir, oye, ya, vamos a plantear proyectos
de desarrollo de la localidad para Cocachacra, ¿no? ¿Qué queremos? Tal, tal, tal. Establecen ejes de desarrollo, aparte, muy aparte de la agricultura, ¿no? Y le dicen a la mina, ¿no? ¿Quieres que el proyecto vaya allá? Quiero que nos ayudes, quiero que inviertas acá, acá, y acá, y acá, acá. Quiero que hagas esto, ¿no? No, que es mucho. Mira, tú sacas tantos millones en un mes. No es mucho para ti. Entonces, ya cuando se mira que las personas conocen, saben, o yo sé cuánto ganas, yo sé cómo es tu manejo, ¿no? A mí no no me voy a chupar el dedo y no, que me vas a decir que no, que es mucho, que no te aproveches, ¿no? Entonces, te voy a apoyar, pero invierte en todo en esto. Quiero que nos hagas esto para nosotros desarrollar en todos estos ejes. Entonces, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque si esperas que te haga el Estado, el problema en el Perú es que siempre esperamos que el Estado lo resuelva y el Estado no lo va a resolver, pues, ¿no? El Estado no lo va a resolver, ¿no? El Estado siempre estamos pidiendo nosotros que el Estado nos dé educación, ¿no? Y no lo va a hacer, pues, porque hay, por intereses políticos, muchas veces le interesa que la población siga manteniéndose en situación de ignorancia, ¿no? Estás viendo cómo salió Yica. ¿Conoces Yica, no? ¿Quién es Yica? A ver, que para haciendo sus espectáculos cada 2 semanas. Vamos, ¿quién es Yica? El gobernador de Arequipa, ¿no? Esa vergüenza. No, uno se pregunta, ¿y cómo los arequipeños eligieron a ese gobernador? ¿No? Mira, que Arequipa a nivel del sur, que sus universidades, que sus institutos son los mejores en el sur. ¿Y cómo eligen pues, a ese pata? ¿No? ¿Cómo lo han elegido? ¿No? Entonces, hay políticos que les interesa que la población se mantenga en ignorancia, ¿no? Que por un saco de arroz, por la necesidad de la gente, pues la gente vota. Tú le preguntas, ¿y cuáles son sus propuestas? ¿Has leído su plan de gobierno? No sé. ¿No? O salían ahí, en ese rato salía en el volantito. No, que escuché la radio La Exitosa que dicen que vote por él, ¿no? O que mi papá o mi abuelo dice, no, el taxista dijo, ¿sí? Entonces, les interesa que la población se mantenga en ignorancia, ¿no? En otros países te comento, cómo combaten, cómo hacen para que la gente se desarrolle en educación. Por ejemplo, en Finlandia, ¿no? ¿Qué cosa hacen? El Estado da un bono educativo, ¿ya? Pero ese bono educativo no es como el bono ahorita por emergencia, ya toman toda familia 500 soles, ¿no? No. O sea, es un bono solamente para educación. O sea, no te lo puedes gastar en alimentación, en irte de viaje, de paseo, no te lo puedes gastar. Solamente para educación. Entonces, el Estado les da un bono a aquellas personas que van a estudiar, ¿sí? ¿Y qué pasa? No hay colegios públicos, ¿ah? No existen los colegios públicos, porque los colegios públicos ya está demostrado que son ineficientes, ¿ya? Todos son privados. Entonces, todas las personas que quieren estudiar reciben ese bono del Estado, ¿no? Y es la familia, son los padres que van a ver en qué colegio lo van a meter. Y por esa competitividad que hay, de que diferentes centros educativos quieren que esas personas entren a su colegio porque el Estado les va a pagar un bono, ¿no? Entonces ellos van a especializarse en los colegios. Oye, mira que yo soy bueno en matemáticas, yo soy bueno en artes, que yo desarrollo tal cosa. Entonces, va a haber hacen una mejor competitividad en el sistema educativo en cuanto a empresas que prestan el servicio de educación, ¿sí? Buscan tener los mejores profesores, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de llamar a esa población que quiere estudiar y que el Estado les está dando un bono para que estudien, ¿no? Y tú miras esos países no desarrollados, no tienen educación pública, ¿sí? No tienen colegios públicos, todos son privados, pero el Estado les apoya de esa mejor manera, ¿no? Y tiene mejores niveles de educación. Prácticamente no hay población analfabeta. Todos saben leer y escribir,
¿ya? Entonces, logra mejores resultados. Entonces, ahí el problema, pe, cuando nosotros esperamos que el Estado solucione todos nuestros problemas. Y el Estado, pe, no va a solucionar todos nuestros problemas. Nos podemos morir sentados hasta que el Estado solucione algo, ¿no? Bien, ya hemos hablado de los usuarios internos, los propietarios, directores, gerentes, administradores y trabajadores, y los usuarios externos, el Estado, proveedores, clientes, financieras, inversionistas y el público general. Entonces, vamos a ver estos usuarios desde el punto de vista financiero, ¿no? En el ámbito privado, ¿qué instituciones, por ejemplo, ¿no?, te van a exigir los estados financieros? Uno de ellos ya hemos visto, la SUNAT, ¿no? Usuario externo, ¿no? El gobierno, la SUNAT, te va a exigir los estados financieros para ver si has pagado bien los tributos. Otro, por ejemplo, es la Superintendencia de Mercados y Valores. Ya hemos dicho, para aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores. También le va a interesar tus estados financieros. Empresas del sector público. Profesor, las empresas del sector público, municipalidades, gobierno regional, ¿no? Hospitales, universidades públicas, ¿también les auditan? ¿También les piden los estados financieros? Sí. ¿Y quién les exige sus estados financieros? La Dirección Nacional de Contabilidad Pública, para fines contables. ¿Quién más? Y en especial esta, la Contraloría General de la República, ¿no? La entidad que hace auditorías. Entonces, para fines de control, ¿no? Del manejo del presupuesto, ¿no? De la plata que le proporciona el Estado. Entonces, ahí estamos viendo que a nivel del Estado también, pues, les exigen los estados financieros, ¿no? Específicamente la Contraloría General de la República. Otras entidades financieras, tenemos la SBS, ¿no? La Superintendencia de Banca y Seguros, que te exige los estados financieros a aquellas entidades financieras que participan en el sistema financiero. Entonces, hasta ahí ya hemos visto los usuarios, ¿no?, de la información financiera. Ahora vamos a hablar de la NIC 1, ¿no? La Norma Internacional de Contabilidad 1, que tiene que ver con la presentación de los estados financieros, ¿no? Si miras en la plataforma, a un ratito vamos a retroceder, estamos en la diapositiva 28, voy a retroceder para mostrarte esto en la plataforma. En la plataforma ahí tienes ya lecturas, ¿no? Para el control, lecturas sobre los estados financieros y lecturas sobre la NIC y presentación de los estados financieros, ¿no? Que ya vas a ir tú leyendo, ¿ya? Entonces, en la NIC número 1, justamente nos va a hablar de cómo presentar los estados financieros. Ahí en esa norma internacional de contabilidad se va a establecer los objetivos, va a establecer criterios contables para la presentación de estados financieros, el alcance, ¿no? Obligadas a entidades que presentan que preparan y presentan los estados financieros, y va a hacer definiciones de los estados financieros, qué cosa es el estado de situación financiera, qué cosa es el estado de resultado integral, qué cosa es el estado de cambios en el patrimonio neto, qué cosa es el estado de flujo de efectivo, cuál es su objetivo, ¿no? ¿Qué fines persigue? Entonces, la NIC 1, en la presentación de los estados financieros, establece criterios generales, ¿no? Como por ejemplo, la presentación razonable y cumplimiento de la norma internacional de información financiera. Las políticas contables. Te va a hablar sobre los principios generalmente aceptados como empresa en marcha, el principio de devengado, principio de uniformidad. Te va a hablar de la importancia relativa y agrupación, sobre la importancia de la compensación y la información comparativa. En la NIC número 1 va a establecer la estructura, cómo es la estructura de los estados financieros y cómo es su contenido, ¿ya? Cuáles son los tipos de activo, tipos de pasivo, el patrimonio, etcétera, ¿no? Se clasifica en activo corriente o activo circulante, activo no corriente o activo no circulante, etcétera, ¿no? Sobre los activos fijos, tangibles, intangibles, etcétera. Todo eso está en la NIC número 1, ¿no? Entonces, como te comentaba, en la NIC número 1 vamos a establecer los objetivos, que son las bases para la presentación de los estados financieros. Para propósitos generales, aquellos destinados a usuarios que no requieran información, usuarios que no requieren informes a la medida de sus necesidades específicas. Se va a establecer requisitos de presentación, ¿no? Teniendo en cuenta el devengado, empresa en marcha, uniformidad, la materialidad, agrupación, política contable, la compensación, la comparación
y las directivas para su formulación y contenido, la estructura, el reconocimiento, la medición y la revelación. Bien, les vamos a pasar esta parte para ya comenzar a entrar a los estados financieros. Y el primer estado va a ser el estado de situación financiera. El estado de situación financiera. ¿Qué cosa es el estado de situación financiera? Es un resumen de la política, de la posición financiera, perdón, de una empresa en una fecha determinada, mostrando sus activos y pasivos. El activo incluye los recursos controlados para la empresa, cuya utilización se espera que genere beneficios económicos, mientras que los pasivos detallan su origen financiero. A ver, esta parte vamos a detenernos un momento. El activo incluye los recursos controlados para que la empresa cuya utilización se espera que genere beneficios económicos. A ver, ¿por qué dice que estos activos van a generar un beneficio económico? ¿Quién me dice por el chat? A ver. Póngame un ejemplo de un activo del estado de situación financiera y cómo generaría un beneficio económico. ¿Qué me dice? Un activo, ya se ha visto pues, la clase 1, clase 2, clase 3, ¿no? Un ejemplo de uno de los activos y cómo generan estos un beneficio económico. ¿Tienen alguna idea de cómo un activo puede generar un beneficio económico a futuro? A ver, pónganme por el chat, sí, no, para yo ponerles para explicarles, chicos. No, bien. A ver. Producimos cerveza, ¿sí? Para producir la cerveza ya lleva costos. Por ejemplo, necesitas pues la cebada y otros ingredientes, ¿ya? Otros materiales. Entonces uno de tus primeros ingredientes, tus primeros insumos, ¿no? Tu materia prima va a ser la cebada, ¿no? Entonces esa cebada va a pasar por un proceso de transformación para elaborar la cerveza, ¿no? Que va a ser el producto terminado y que cuando este producto terminado se venda, pues ¿qué va a pasar? ¿No? A ver, esto lo han tenido ustedes que ver en costos. Han escuchado ustedes sobre el valor de venta, ¿sí? Chicos, ¿han escuchado sobre el valor de venta? ¿Sí o no? Ya. ¿De dónde sale el valor de venta? ¿Qué suman? Eso inclusive lo han hecho en contabilidad básica. Costos más el margen de ganancia, ¿no? Entonces tú agarras, como dice su compañera Jessica, ¿no? Sumas el costo total, ¿ya? Sumas el costo total, más el margen de ganancia del empresario y te da igual al valor de venta. ¿De dónde sale el precio de venta? ¿Qué sumas? ¿De dónde sale el precio de venta? El valor de venta más IGB, ¿no? Valor de venta más el impuesto, es que es el IGB. Te da el precio de venta. Entonces, detengámonos en las formulitas, ¿ya? Producimos cerveza. Cuando vendamos el producto terminado, la botellita con el líquido, nos van a pagar, ¿sí? El precio de venta. Cuando me pagan el precio de venta, ¿qué cosa yo estoy recuperando? ¿Qué cosa le voy a deducir de la formulita que hemos hecho? De las dos fórmulas que hemos hecho. Repito, vendemos la cerveza.
Me están pagando el precio de venta. El cliente me paga el precio de venta. Todos los productos te lo venden al precio de venta. Cuando tú pagas, te compraste el producto y la empresa recibe ese ingreso, ¿qué cosa le va a deducir? ¿Ya? El impuesto, ¿qué más? Ahí en la misma fórmula está que hemos hecho ahorita, que ustedes me han dicho. Ya, le deducimos el impuesto. ¿Qué más? ¿Qué más recupera la empresa? Vamos, chicos. A ver, Rodrigo, Lalia, Ruth, Geraldo. El costo y algo que le interesa al empresario. El margen de ganancia, ¿no? La utilidad. Entonces, yo a mis ingresos pues le resto, voy a recupero es la palabra, ¿no? A este ingreso le voy, cuando venda, en este ingreso pues va a estar ahí el impuesto, ¿no? El costo total, porque cuando hablemos, recuerden, de costo total, el costo total es la suma de los costos de fabricación y los costos de distribución, ¿no? Profesor, ¿qué cosas son los costos de producción? Los tres elementos del costo: materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Ah, ya, ok, profesor, sí he hecho eso. ¿Y qué cosa es costo de distribución, profesor? Son los gastos, el área operativa. En los costos de distribución tenemos los gastos de administración, gastos de ventas y gastos financieros. La suma de los dos te da el costo total. Entonces recuperamos el impuesto, el costo total y el margen de ganancias del empresario. ¿Sí? Bien. Entonces, el activo incluye los recursos controlados, ¿no? Ahí tenemos pues la materia prima, que va a pasar por un proceso de transformación para que la empresa, ¿no? Para que la empresa, cuya utilización se espera que genere beneficios. Es decir, ¿cuándo me va a generar un beneficio? Cuando yo agarre el producto y lo venda. Cuando lo venda, voy a recibir platita, ¿no? Y a recibir esa platita, yo voy a deducir, pues, los costos, el margen de ganancia del empresario y los impuestos. Obviamente los impuestos yo no me lo quedo, sino va al Estado, ¿no? Entonces, ahí se genera un beneficio económico a futuro, cuando se vende el producto, ¿no? Entonces, tú habrás visto cuando has hecho costos y te dicen, ¿cuál es una característica del costo y el gasto? Que el costo va a ser costo hasta que el producto se venda. Cuando el producto se vende, automáticamente se va al gasto. ¿Cómo, profesor, que automáticamente va al gasto? Va al gasto, ¿por qué? Porque lo vas a ver en el estado de resultados, en el costo de ventas. ¿Sí? Entonces ahí el costo ya se volvió gasto. ¿Sí? Bueno, eso ya han tenido que tocar ustedes eso en el tema de costos, ¿no? Y mientras que el pasivo detalla su origen financiero. Entonces ya hemos dicho nosotros, ¿no? Todo lo que es activo es inversión. Tanto sea activo corriente como no corriente, sea la clase 1, clase 2 o clase 3, ¿no? Los activos son una inversión, ¿no? Que nos van a generar, esa inversión te va a generar un beneficio futuro. Pero yo, para adquirir ese activo, tengo que buscar financiamiento. ¿De dónde voy a sacar la plata para comprar esto? Y eso es el pasivo. Entonces, en el pasivo se detalla su origen financiero, ¿no? De dónde salió la plata para comprar ese activo. Entonces, los elementos de los estados financieros, específicamente del estado de situación financiera, es el activo, pasivo y patrimonio. Acá tenemos la ecuación contable que ustedes ya la conocen: activo es igual a pasivo más patrimonio. Vamos a entrar a hablar qué cosa es un activo. El activo es un recurso controlado por la empresa del que se espera obtener beneficios económicos a futuro, como ya explicamos. ¿Sí? Es un recurso controlado. Yo llevo el control de mis materias primas a través del CARDEX y otras herramientas, ¿no? Llevamos el control, pues, de los activos no corrientes, como las maquinarias, edificios, ¿no? Calculamos su depreciación, etcétera, ¿no? Profesor, ¿la maquinaria me genera un beneficio económico futuro? Sí, porque esa maquinaria te va a ayudar a producir bienes finales o productos terminados que vas a venderlos, y al venderlos te generan ingresos. ¿Cómo se clasifican estos activos?
¿no? Estos activos se van a clasificar en activos corrientes o no corrientes, o también tú lo habrás visto como activo circulante y activo no circulante, ¿ya? Lo podemos clasificar según el tiempo. El activo corriente también se le dice activo de corto plazo, menos de un año, ¿no? Y el activo no corriente se le dice activo de largo plazo. Activo corriente o activo de corto plazo. ¿Qué tenemos ahí? Ahí son aquellos activos de los que se espera recibir beneficio económico dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera que se informa o en el curso normal del ciclo de operaciones de la empresa. Ahí tenemos tres tipos de activos. Tres tipos de activos. ¿Sí? El activo circulante o disponible, el activo exigible y el activo realizable. Bien. Activo circulante o disponible. ¿Qué cuentas del plan contable general empresarial están en el activo circulante o disponible? ¿Qué cuenta? A ver. Activo, exacto, Rodrigo, la 10, ¿no? Efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Sí? La 11 también, ¿no? Activo exigible, voy a exigir. ¿Qué cuentas del plan contable están en el activo exigible? Activo exigible, vas a exigir. ¿Qué vas a exigir? Que te paguen. Muy bien, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, ¿no? Activo exigible. No he vendido al crédito, se produjo a la 12, cuentas por cobrar comerciales terceros y yo lo voy a cobrar a futuro, ¿no? Y activo realizable. ¿Qué cuentas serían activo realizable? ¿Qué clase? La clase 2, ¿no? La 20, mercaderías, 21, productos terminados, ¿no? Etcétera, ¿no? Productos en proceso, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dentro del activo corriente está el activo circulante o disponible, activo exigible, clase 1, y el activo realizable, clase 2. ¿Qué más podemos decir del activo corriente? Son aquellos activos con mayor grado de liquidez. ¿Por qué dice esto? Porque estos activos tienen la característica que se pueden convertir rápidamente en dinero, ¿no? Del activo disponible, la 10 no vamos a poder decir nada porque ya está líquido, ¿no? Billetes y monedas, ¿no? Podríamos hablar del equivalente de efectivo ahí, los cheques. Entonces los cheques yo los puedo convertir cuando los cobre en dinero, ¿sí? Podemos hablar pues del tema de las ventas al crédito. Tengo las facturas y vamos a hacer el famoso factoring. ¿Y qué cosa es el famoso factoring? Yo necesito, habrás visto el comercial en internet, digo en televisión, ¿no? De esa empresa de factoring, en el cual aparecía una persona, un empresario que se rascaba la cabeza y le decía una voz, ¿no? ¿No te alcanza la plata para pagar la planilla? No, el pata movía la cabeza, no. ¿Sí? No te preocupes. Nosotros te ayudamos. Somos una empresa de factoring. Tráenos tus principales facturas y nosotros, ¿no? Te vamos a cobrar una pequeña comisión y te vamos a dar el dinero que necesitas. Pues básicamente, ¿qué cosa es el factoring? Yo tengo facturas, ventas al crédito por 30.000 soles, voy a acudir a esa entidad, a esa empresa especializada en factoring o a una entidad bancaria especializada en factoring y le voy a decir, mira, yo tengo estos clientes que me deben dinero, sumados son 30.000 soles. No, hay tipos de factoring, ¿ya? Pero no vamos a entrar en detalle ahí, ¿no? Porque hay un factoring, ahorita vamos a explicar esa parte. La idea básica, ¿cuál es? Que tú le dices al banco, ¿no? A la entidad financiera especializada en factoring. Tengo 30.000 soles, necesito el dinero ahora, quiero que me des 25.000, tú quédate con 5.000, ¿ya? La entidad especializada debe decir un ratito, ¿ya? Primero muéstrame las facturas, voy a analizar a tus clientes para ver si son buenos pagadores o no. Analiza a los clientes y le dices, ¿sabes qué?
No te voy a dar 25.000. Mira, tal, tienen tal problema. Mira, este está calificado como deudor potencial, etcétera, en el sistema financiero, etcétera. Te voy a dar 22.000. ¿Quieres o no quieres? Ya, sí quiero. Pum. Entonces la empresa se lleva los 22.000 y la entidad financiera, cuando ella va a buscar cobrar esas facturas y va a ganar 8.000, ¿no? Dentro de los tipos de factoring tenemos un factoring en el cual hacemos esa transacción y la empresa que corre con todo el riesgo es la entidad especializada, la entidad financiera especializada en factoring o la empresa especializada en factoring. Es decir, yo necesitaba dinero, fui a negociar con esta entidad especializada, conseguí 22.000, ya. Ella supuestamente, entre comillas, va a tener de ganancia 8.000. Listo. Yo ya me lavé las manos como Pilatos. Si la empresa cobra o no cobra, ya es su problema. ¿No? Ese es un tipo de factor. ¿No? Ese es el factoring sin recursos. Factoring con recursos. ¿Cómo es eso, profesor? Si es que la entidad especializada no logra cobrar a tus clientes, no es que te lava las manos. ¿Qué va a decir? Ya. Yo iba a tener, tenía que cobrar los 30.000, he cobrado 27.000, 3.000 soles no he podido cobrar. Es cobranza dudosa, ¿no? La 19. ¿Sí? No voy a poder cobrar, pero no hay problema. ¿A quién le cobro? A la empresa que me ha venido a solicitar el factoring. ¿No? Ese es factoring sin recursos, ¿no? Hay dos tipos de factoring. Entonces, el activo corriente son aquellos activos con mayor grado de liquidez, ¿no? Son rápidamente convertibles en dinero, ¿no? Tú tienes mercaderías, materia prima, productos terminados, lo puedo vender a mis competidores, ¿no? O a X clientes y rápidamente también obtener dinero, ¿no? Entonces, tienen la característica del activo corriente de convertirse rápidamente en dinero efectivo, billetes, monedas. Con el dinero en efectivo y en los bancos, valores negociables, cuentas por cobrar, las existencias y otros activos que razonablemente se espera que sean o se convierten en efectivo o vendidos durante el ciclo normal de la empresa. Activo circulante o disponible, no vamos a hablar de la 10 y de la 11. Dice, agrupa el dinero en efectivo y cheques a favor de la empresa. Agrupa el dinero en efectivo y cheques a favor que la empresa posee y que puede utilizar en cualquier momento del periodo económico. Ahí tenemos, ¿no? La 10.1, caja, fondos fijos, efectivo en tránsito, cuentas corrientes e inversiones financieras. Activo exigible, ya dijimos la 12, la 14, la 13, 16, ¿no? Se agrupa en esta clase el activo, en esta clase de activo a todos los documentos que se tenga por cobrar, ¿no? Cuentas por cobrar comerciales, la 12, cuentas por cobrar a personal accionista, la 14, cuentas por cobrar diversas, la 16, ¿no? Servicios por anticipado, ¿no? La 18, si no me equivoco, ¿no? Y el activo realizable, ¿no? La clase 2, conformado por las existencias, las cuales se pueden convertir en efectivo previa realización de las mismas por ventas en el ciclo normal de las operaciones. Mercaderías, productos terminados, sus productos y desechos y desperdicios, ¿no? Productos en proceso, materias primas, materias auxiliares y suministros y repuestos, envases y embalajes. Sí. Nos vamos a quedar hasta la diapositiva 43. Para el día domingo, para el día viernes, mejor dicho, vamos a hacer el activo no corriente o de largo plazo. Vamos a ir a continuación a tomar la asistencia, ¿ya? Recuerden leer el material porque el día sábado tienen su examen. Ya vayan leyendo el material de a poquitos para que no tengan que leer todo de golpe. Bien, chicos, atentos a la lista. Por el micro y si responden por el chat, ustedes me avisan. Los que tengan micro me dicen, profesor, el compañero respondió por el chat. Álvarez, Zucari, Caterine, Diana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Apaza, Luz Marina. Buenas noches, profesor presente. Ya. Caguana, Nina, Flor, Zoraida. Sí está Flor. Checa, Menacho, Vivian, Liliana. Presidente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Córdoba, Cartagena, Mirta, Rubí. Ahora sí vino Rubí. ¿Está Rubí? Uy, no está. Espero que no le vaya a pasar nada mal, en verdad.
González Capa Luz Marina. Sí está Marina. Sí, lo he visto. Presente, profesor. Buenas noches. Ya, Eulalia también está. Brisaida también está. Jimena también está. Carla también la he visto. Palomino, Tito, Ana, Lucía. También está Ana. ¿Sí? ¿Está Ana? Ah, no está Ana, mira. Ana no está. Su primera falta. Pinto, Araca, Yosin, Geraldo. Ahí está Pinto. Jocelyn, si está Jocelyn. Taipe Mendoza, Jessica. Presente, profesor. Ya. María Magda. Presente, profesor. Samata, Guaracha, María. A ver por el chat. Ahí está. Ya. Si está Rodrigo. Jacqueline, Vanessa. Jacqueline, Vanessa. ¿Se encuentra Jacqueline? Ah, sí está. Y Ruth Milagros. Presente, profesor. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día viernes. ¿Ya? Yo voy a subir como tarea para que ustedes desarrollen una monografía. ¿Ya? Desarrollen una monografía. Algo simple, algo pequeño. ¿Ya? Aprovechando que están haciendo están haciendo Excel financiero, están haciendo informática contable, creo. No, profesor. ¿Qué están haciendo? ¿Hoy día no tenían Excel financiero, Excel contable? No, profesor, solo estamos llevando análisis e interpretación, gabinete y legislación. Ah, listo. Ya bueno, entonces lo haremos en Excel, pero no. Ya, entonces yo voy a dejar una pequeña monografía, algo chico, para que ustedes puedan ir haciendo los asientos contables, me hacen el libro diario, libro mayor, y les voy a detallar las indicaciones, ¿no? Libro diario, mayor, balance de comprobación, estado de situación financiera, estado de resultados. Sí, obviamente con su registro de compras, ventas. ¿Ya? Bien, chicos, nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos el día viernes. Que tengan buena noche, chicos. Cuídense. Hasta luego.